En Marcos 1:15, el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Precisamente de qué tipo de arrepentimiento el Señor Jesucristo estaba hablando allí. Las religiones dicen que es de los pecados, pero no. Ese no era el tipo de arrepentimiento que el Señor estaba exigiendo para hacer efectiva la salvación de las almas pecadoras. El arrepentimiento que el Señor Jesucristo estaba demandando allí, en ese momento, es del cambio de las creencias, es el cambio de los pensamientos, es el cambio de la cosmovisión que tiene la persona, de parecer, de concepto de sí mismo. No es un arrepentimiento de los pecados, de un cambio de conducta, de ahora en adelante yo seré mejor persona, cambiaré mi forma de conducta. Si yo antes era drogadicto, ahora seré buena persona. Si yo antes era prostituta, lo dejaré de ser. Si yo antes era borrachón, lo dejaré de ser. Y me convertiré a Cristo y le daré la espalda al mundo y diré en adelante: Cristo es mi Salvador. Cristo me libertó del pecado. No. Ese tipo de arrepentimiento le hace pensar a las personas cuando se convierten a Cristo, le hacen pensar que Cristo los salvó de una vida en el pecado, como que si ahora en adelante son salvos, pero de ahora en adelante tienen que mantenerse en santidad porque si no pierden la salvación. Total engaño satánico que auspicia las religiones evangélicas, católicas, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, etc. Este no es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en reconocer que el alma, por haber pecado por primera vez a conciencia, según el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, que dice lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, también la del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. O sea que después que el alma comete su primer pecado a conciencia, esto es después de haber sabido el bien y el mal, de ahora en adelante el alma queda condenada. Eso significa que ahora la condena no es reversible. No se puede revertir por pedir perdón por los pecados, por aceptar a Jesús como Salvador, por recibirlo en su vida, por arrepentirse de los pecados. No, el Señor Jesucristo no mandó a nadie a hacer nada de eso para hacer efectiva la salvación del alma. Lo que Él demandó fue a cambiar los pensamientos. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los cristianos no han tenido ese arrepentimiento para la salvación del alma, que es del griego metanoia, que es el cambio de los pensamientos, cambio de la creencia que tienen. En vez de yo arrepentirme por los pecados, tengo que arrepentirme de la creencia. ¿Cómo es eso? Esto es reconocer que por haber pecado mi alma quedó irremediablemente condenada a la muerte eterna. Y esto es irreversible, porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, un solo pecado. O sea que mi alma quedó condenada irremediablemente, irreversiblemente. No se puede promediar con buenas obras, porque dice en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, obras, son trapos de inmundicia. El ser humano no puede promediar con sus obras el pecado que cometió, porque de la única manera que el pecado se paga es con la muerte del alma. Judicialmente hablando, no hay otra manera de que el ser humano pueda salirse de la condenación que ya se le marcó desde que cometió el primer pecado a conciencia. Eso es irreversible. El ser humano también tiene que reconocer que desde que comete el primer pecado a conciencia, su espíritu murió, porque la paga del pecado es la muerte. Desde que el ser humano comete su primer pecado a conciencia, se desconecta espiritualmente de Dios y ya no hay nada más que pueda hacer ni dejar de hacer para ahora querer conectarse con Dios a través de los méritos personales. Queda sin conexión, queda descartado totalmente y esto es irreversible. Dice en Mateo 22:32 que Dios no es Dios de muertos espirituales, sino de vivos, de vivientes espirituales. O sea que una persona espiritualmente muerta no es conocida por Dios. No le interesa cuántas obras humanas buenas haga en esta tierra. No le toma absolutamente nada en cuenta, ni que deje el pecado, ni que guarde santidad, ni que sea cristiano, ni que sea evangélico. No, usted puede ser el cristiano que usted quiera, el más íntegro de su comunidad. Sin embargo, si su alma queda condenada a la muerte por haber pecado una sola vez, eso es irreversible. Usted tiene que reconocer que su alma quedó condenada. Tiene que reconocer que nunca en su vida podrá dejar de pecar, porque somos y seremos siempre unos inmundos pecadores. Dice en Isaías 1:6 que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en mí, no hay en ti cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dice en Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuerpo, la mancha del pecado permanece delante de mí, dice el Señor Jehová. Eso lo dice en Jeremías 2:22. Y esto es producto de un corazón engañado,
de las religiones, creyendo que el arrepentimiento de los pecados, que es el cambio de comportamiento, un cambio externo, un cambio estético, le va a hacer llegar a Jesucristo al cielo cuando muera. Eso es imposible. El pecado, judicialmente hablando, solamente se paga con la muerte. No se promedian con obras. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no es hacer obras. Entiendan eso. Ahora, ¿cómo tú haces esa salvación efectiva? Mira, todos los seres humanos fuimos sustituidos judicialmente en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Cómo? Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Te diré el Evangelio. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual sois salvos a la palabra que os prediqué. Si os asís, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que al día tercero ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación. ¿Y qué significa para mí? ¿Y qué significa el Evangelio? Que en materia judicial Cristo nos sustituyó completamente, salvándonos de la condenación eterna, de tener que ir al infierno debido a nuestros pecados, para ser entonces juzgado en el juicio ante el gran trono blanco que está registrado en Apocalipsis 20, del 11 al 15, para luego ser lanzado al lago de fuego. De eso nos salvó Cristo. La misma muerte que nos tocaba a ti y a mí por nuestros pecados, la padeció Cristo en la cruz del Calvario, y así nos salvó. Esta es la única manera que el ser humano pudo haber sido salvado de toda condena. De lo contrario, si Cristo no moría por nuestros pecados, no había forma posible de que nosotros fuéramos salvos por nuestra conducta moral que no tenemos. La ley de Dios es espiritual. Dios es espíritu. El carácter de Dios es sin pecado porque Él es santo. Yo no puedo cumplir con el estándar moral de Dios porque yo soy de carne. Mi carne me impide no pecar. Yo pecaré todo el tiempo que mi alma viva en este cuerpo, que yo todo el tiempo cometeré pecados. Dice en Mateo 15:19, porque de mi corazón sale todo tipo de pensamiento malvado, robo, adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, difamaciones, crítica, rencor, envidia, borrachera, lascivia. Todo sale de mi corazón, y esto es producto de la carnalidad en la que yo estoy. Yo estoy vendido bajo el pecado. Yo, Luis de la Cruz, yo no puedo cumplir la ley de los mandamientos porque soy de carne. La ley de los mandamientos divinos es de carácter espiritual, mas yo soy carnal, estando vendido bajo el pecado. Esto está en Romanos 7:14. El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, dijo de sí mismo: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, estando vendido bajo el pecado. El mismo apóstol Pablo también dice en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna es esta de recibir por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de la cual yo soy el principal, no dijo yo era. Así que el arrepentimiento de los pecados no te sirven para la salvación del alma. ¿Por qué? Porque ya todos los pecados que tú cometerás y que yo cometeré en toda mi vida fueron perdonados en la cruz del Calvario. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando hace 2000 años, cuando Cristo murió por nuestros pecados, y así en materia judicial nos sustituyó completamente. Colosenses 2:13 lo dice: y vosotros, estando muertos en delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, no algunos, ni hasta que fuiste cristiano. Todos los pecados que yo cometeré en toda mi vida fueron perdonados, y ahora mis pecados no me condenan, porque quien fue condenado por mis pecados en vez de mí fue Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por todos mis inmundos y asquerosos pecados. Todo lo que yo voy a cometer en toda mi vida en materia judicial, Cristo me sustituyó completamente en la cruz, para que yo ahora por pecar no sea condenado, ni tú tampoco. Eso se llama salvación, no tener que tú y yo responder por nuestros delitos. Eso se llama salvación, evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, y así, de la misma forma que tú y yo debíamos pagar por nuestra condena en el lago de fuego, Cristo fue el sustituto de nosotros y así nos salvó de toda condena. Este es el evangelio, y este es el verdadero arrepentimiento.